Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Te escuchamos con mucha atención. Estimado Eduardo, pues seguramente tanto tú como el auditorio estuvieron al tanto de lo que sucedió el viernes pasado, cuando prácticamente desde las 9 de la mañana la dirigencia nacional de Morena empezó a llenar la agenda pública con los anuncios de quienes serán sus candidatos y candidatas a las gubernaturas que están en juego en este 2024. En esta decisión de 9 candidaturas hubo ganadores y perdedores. Como sabíamos, Morena tuvo que cumplir con las reglas que estableció el INE y que ratificó el Tribunal Electoral, 5 mujeres, 4 hombres, pero en esta balanza de ganadores y perdedores, pues me gustaría hacer un resumen para que le quede muy claro al auditorio quién resultó triunfador y quién salió perjudicado en estas decisiones. Primero hay que decir y destacar que entre los primeros ganadores se encuentra el grupo duro o el grupo más ideológico de Morena. Estas figuras que han rodeado en los últimos años al presidente López Obrador, que tienen mucho más convicciones ideológicas de izquierda, inclusive algunas radicales, se llevaron importantes victorias, tal vez la más importante en la Ciudad de México, donde apoyaron la candidatura de Clara Brugada, exalcaldesa o alcaldesa con licencia de Iztapalapa, y atacaron de manera rotunda a Omar García Harfuch, candidato respaldado por la doctora Claudia Sheinbaum, que hay que decir que ganó las encuestas tanto públicas como la interna por casi 15 puntos porcentuales, pero aún así no le alcanzó para ser el candidato a la jefatura de gobierno. Un segundo ganador en esta ecuación, además de los duros y los ideológicos, es el defenestado Ricardo Monreal. Fíjate las contradicciones en todo esto, estimado Eduardo. Recordarás que Ricardo Monreal queda en un lejano lugar después de buscar la candidatura a la presidencia de la República. Estaba en el olvido, pero dos de sus principales alfiles, dos de sus principales colaboradores en el Senado, terminan con las candidaturas tanto en Puebla como en Chiapas. Me refiero al senador Alejandro Armenta, que hoy coordina los trabajos de Morena y será el candidato en esta entidad, en Puebla, y por el otro lado, Eduardo Ramírez, que es quien sustituye a Ricardo Monreal en el Senado, tanto como coordinador de los senadores de Morena como integrante o presidente de la Junta de Coordinación Política. De manera que Ricardo Monreal, para muchos defenestado, hoy se lleva 2 de 9 gubernaturas, nada despreciable me parece en esta ecuación. Otro sin duda importante ganador en esta ecuación y tal vez el que más claro dejó que él sigue al frente de todo es el presidente López Obrador. Las piezas se acomodaron como él quiso. El presidente dijo, yo me voy de gira. Como recordarás, toda esta semana va a estar fuera y también parte de la que sigue, pero el presidente dejó clara la manera en la que se tienen que distribuir las candidaturas, dejó claras las indicaciones y arrastró y aplastó a quien tuvo que aplastar. De manera que sin duda el gran ganador en este momento y de esta decisión que tomó el viernes pasado fue el presidente López Obrador. Y finalmente hay que decir que entre los ganadores y quienes festejan de manera importante está la oposición, estimado Eduardo. Fíjate que la oposición antes del viernes pasado estaba pretendiendo ser competitiva en 3 entidades que hoy gobiernan. Jalisco, que gobierna Movimiento Ciudadano, Yucatán, que gobierna el PAN, y Guanajuato, que gobierna Acción Nacional. Pero ahora, con toda la discusión que ha habido y con toda la división interna que se dio, hay 3 entidades donde Morena podría ser, perdón, donde la oposición podría ser competitiva frente a Morena. Es el caso de la Ciudad de México, donde los que más aplaudieron el nombramiento de Clara Brugada fue a la oposición, y de ahí que hayan cerrado filas en torno a Santiago Taboada el día sábado. También en Morelos se está dando una situación muy interesante donde la ex senadora Lucy Mesa, senadora por Morena, rompe con ellos porque no la dejaron participar y ahora será la banderada del frente a la gubernatura en mancuerna con el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, que pues ha venido haciendo un trabajo importante para la oposición, de manera que ahí tenemos un combo interesante que puede hacer a Morena, perdón, al frente bastante competitivo en esa entidad. Y finalmente Puebla,
donde es claro que hay una división entre Alejandro Armenta e Ignacio Mier. Ignacio Mier, aunque acepta la senaduría y acepta no romper con el movimiento, pues muy probablemente no se empleará a fondo, no le echará todas las ganas y puede haber ahí un susto para Morena en esta entidad, además de que dejaron fuera a los cercanos al gobernador difunto Miguel Ángel Barbosa. Entre los perdedores, sin duda, se lleva un golpe muy fuerte la doctora Claudia Sheinbaum, y yo diría que en tres vías, estimado Eduardo. Se lleva un golpe porque el presidente López Obrador le apoya su liderazgo, le deja ver que el bastón de mando no está tan duro como se pensaba. Por otro lado, le da un golpe muy fuerte a uno de sus principales colaboradores, que es Omar García Harfuch, pero también al poner en riesgo, como platicaba, estas entidades federativas como Puebla, Morelos, Ciudad de México, pues también pone en riesgo parte de lo que puede ser la elección presidencial, de manera que la doctora sale por varias razones afectada con estas decisiones que tomaron el viernes en Morelos. Otro perdedor o que puede salir afectado con estas decisiones es Manuel Velasco, que no pudo dejar a su candidata, la senadora Cecil de León, al frente. Si bien Eduardo Ramírez tiene cierta cercanía con él, todo mundo sabíamos o sabía que Cecil de León era la predilecta del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Sin duda, otra persona que sale con saldo negativo es el todavía coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados Federal, Ignacio Mier, que pues a pesar de un esfuerzo importante que hizo, no le alcanzó para ser candidato a la gubernatura de Puebla. Y sin duda otro de los grandes perdedores de este proceso interno es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que no solo envió a la oposición a la senadora Lucy Mesa, sino que no pudo imponer a una gente suya al frente de la gubernatura, y hoy Margarita González, cercanísima del presidente López Obrador, exdirectora de la Lotería Nacional, será la banderada de este partido. Finalmente, estimado Eduardo, dos apuntes importantes. Hoy Marcelo Ebrard dará finalmente, esperamos, su decisión de qué va a hacer. Ya no sabemos si para el 2024 o para el 2027, porque ya la del 2024 ya se le cerraron todas las posibilidades. Ya no puede ser candidato independiente, ya no puede ser candidato del Frente, ya no puede ser candidato del Movimiento Ciudadano. Si no se apuran, y legislador va a poder ser para este proceso electoral, de manera que esperamos que Marcelo Ebrard hoy dé señales de claridad, porque la verdad es que los tiempos en los que ha tomado decisiones no son los tiempos que él hubiera querido para influir directamente en el proceso electoral del 2024. Y solo para cerrar, como apuntamos la semana pasada, se aprobó el día jueves el presupuesto de egresos de la Federación. Con esto se cierra ya el paquete económico 2024. En un resumen muy fácil para el auditorio, como habíamos previsto desde hace varios meses que se envió la iniciativa al Congreso de la Unión, más dinero para obras en año electoral, más dinero para programas sociales, menos dinero para el Poder Judicial, menos dinero para las autoridades electorales y cero dinero, cero recursos etiquetados directamente para la reconstrucción de Acapulco. Por más que la oposición hizo un esfuerzo porque se arreglaron algunas cosas, sobre todo en el caso de los efectos y las consecuencias del huracán Otis, no se le movió ni una coma al presupuesto de egresos de la Federación, y así pues, se aprobó y ya estará listo el paquete económico para el 2024. Veremos qué repercusiones, sobre todo en el ánimo electoral, tiene esta decisión del Ejecutivo, del presidente López Obrador y, por supuesto, de los legisladores de Morena, estimado Eduardo. Bien, qué barbaridad. Ese es un asunto que a mí me parece que va a tener un costo muy político muy importante para Morena, y ojalá así sea, ¿eh? Porque las cosas en Acapulco están, ¿no? Nosotros hoy, después de esta colaboración tan valiosa que nos concedes cada semana, tenemos una entrevista con un acapulqueño que nos cuenta su tragedia, ¿no? Su tragedia después de tener un negocio, una casa, hoy tiene unas sandalias, dos shorts, dos camisetas. Ese es su patrimonio. Perdió todo, todo. Y nos los cuenta a lo largo de esta semana. ¿Por qué? Y me gustaría que lo sepa con la garantía de que Shu no me dejará mentir.
porque no podemos permitir que el tema Acapulco se nos borre por los chismarajos políticos, ¿no? Y de quienes intencionalmente calientan temas para tratar de desviar la atención y que nos olvidemos de Acapulco. Acapulco no se nos puede olvidar. Sin duda, lo que está pasando en el estado de Guerrero es muy relevante. Las historias que escuchamos no dejan de ser preocupantes. Qué bueno que estás dando este espacio para que se escuchen las voces de lo que ya sucede. Yo creo que todos tenemos algún testimonio, conocemos alguna historia Sí, y vale la pena pues darle esta visibilidad, más aún cuando pues, no se ve una política pública claro. del todo contundente para acelerar la reconstrucción. Claro que habrá recursos y claro que habrá programas, pero se requería un adicional importante para hacerlo más rápido. Te mando un abrazo y mi agradecimiento, nuestro agradecimiento como siempre, Shu. No, hombre, felicidades por este 5º aniversario. Ha sido un Gracias. placer acompañarlos en parte de este Ay, trayecto. y es importante, gracias del éxito que hemos tenido es por ustedes fundamentalmente. Muchas gracias, Shu. Gracias, muy buena semana a Gracias, todas y gracias. todos. Buena semana, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa.